El fideicomiso de 8 millones de mi madre requería una contraseña activada por voz. Mi hermano pasó semanas editando artificialmente sus viejos videos caseros para generar la frase, mientras que yo simplemente reproduje el último mensaje de voz en voz baja que ella me dejó. La primera vez que el sistema rechazó la voz de mi hermano, hizo un sonido casi como el timbre de un concurso, corto, plano, indiferente, y el rostro de Foster se puso del color del yeso detrás de él. Estábamos sentados en una sala de conferencias beige en el 9º piso de un edificio en la calle Delancey a las 9:14 de la mañana de un martes, 3 semanas después de haber enterrado a nuestra madre, escuchando a una laptop decidir si alguno de mis hermanos realmente la había conocido. Ellos no, yo sí. No había planeado ser la que importara en esa sala. Durante 31 años fui la hermana a la que interrumpían en acción de gracias, a la que Foster llamaba sensible cuando lloré por el diagnóstico de mamá, y a la que Callan llamaba dramática cuando volé a casa para cada una de sus citas de quimioterapia. Ninguno de ellos la había visto en persona en los 8 meses antes de que muriera. Yo la llamé todos los domingos de mi vida adulta, y en los últimos 4 años nunca fallé ni una sola vez. Nada de eso habría importado. En realidad no en una sala que solo se preocupaba por huellas de voz y patrones de respiración, excepto por una cosa que ninguno de mis hermanos sabía que existía. Un mensaje de voz de 51 segundos que todavía estaba en mi teléfono y que nunca había considerado como evidencia. Estaba a punto de descubrir que era el único tipo que importaba. El nombre de mi madre era Marlene Voss, y durante los últimos 4 años de su vida la llamé todos los domingos a las 6, sin importar en qué ciudad estuviera. Comenzó durante su primera ronda de quimioterapia, cuando las 6 en punto era la única hora en la que ella tenía energía de manera confiable, y realmente nunca dejamos de hacerlo, incluso después de que entró en remisión. Incluso después de que las llamadas pasaron de ser actualizaciones médicas a discusiones sobre si su Honda Accord de 12 años necesitaba nuevas pastillas de freno, si las necesitaba, o si realmente estaba comiendo verduras, no lo hacía. Ella tenía una taza azul astillada en el alféizar de la ventana de su cocina que decía: "La cocinera más o menos del mundo", un regalo de broma de Foster de los años 90 que de alguna manera había sobrevivido a 3 mudanzas. Tenía un perro mestizo rescatado llamado Baxter que ladraba al cartero todos los días exactamente a las 11:40 am, como relojito, y una lista de compras en el refrigerador, a medio terminar con su letra, que no pude tirar durante un mes completo después de que ella murió. Huevos, filtros de café, preguntar a Noel sobre el buen vinagre. Todavía no sé qué significaba eso. Nunca pude preguntar. Esa última parte importa más de lo que quisiera. El mensaje de voz que me dejó, el que terminaría reproduciendo en una sala de conferencias beige 3 semanas después, no era sobre nada en particular. Era sobre huevos y que le devolviera la llamada por algo relacionado con la cita del veterinario de Baxter y si iba a ir para Pascua. Yo estaba en la ducha cuando ella llamó. Vi la llamada perdida 1 hora después, me dije a mí misma que la llamaría en la mañana y me fui a la cama. Ella sufrió el aneurisma en algún momento antes de las 4 am. Nunca le devolví la llamada. Pienso en eso más que en casi cualquier otra cosa que pasó esa primavera. Más que en el fideicomiso, más que en mis hermanos, más que en todo lo demás. Foster tenía una agencia de marketing boutique en un loft convertido en el centro. 9 empleados, un logotipo que había rediseñado 4 veces en 6 años, una presencia en LinkedIn que sugería que todo iba de maravilla. Callan se dedicaba a intercambiar criptomonedas, o al menos eso decía, y llegaba a las cenas familiares con relojes que costaban más que el auto de mamá. Yo confiaba en el fideicomiso, si eso tiene sentido, porque la vi construirlo. 8 meses antes de que muriera, me senté con ella en la sala de espera de Beatrix Coleman, la que tenía el acuario y olía a café quemado, mientras ella firmaba unos papeles de los que nunca pregunté. Supuse que era una planificación patrimonial normal. No pensé en preguntar para qué era el sistema biométrico. Ni siquiera sabía que había uno. Mirando atrás, había una versión de ese año a la que pude haber prestado más atención. Mamá recibió una llamada en octubre de alguien que sonaba exactamente como Callan, nervioso, sin aliento, pidiéndole que transfiriera $4,000 para una fianza en una ciudad en la que él nunca había vivido. Me contó después que casi lo hace, que de hecho abrió su aplicación bancaria antes de que algo en la cadencia de la voz, una pausa en el lugar equivocado justo antes de la palabra mamá, la hiciera colgar y llamar a su número real. Ni siquiera era él, dijo, riéndose por teléfono ese domingo. Al parecer, era una computadora. ¿No es increíble? Yo también me reí. Ninguna de las dos entendía todavía que ella acababa de encontrarse, en miniatura, con exactamente aquello contra lo que pasaría los siguientes 8 meses construyendo una defensa. 4 días después de la lectura del testamento, Foster escribió en el chat familiar que estaba haciendo una presentación conmemorativa para el homenaje en memoria de mamá. ¿Alguien tiene cintas viejas de videocámara o DVDs? Tratando de incluir todos los años, no solo la última década. Sonaba a duelo. Me dije a mí misma que era duelo. Pasé toda una tarde de sábado en el ático de mamá, estornudando por el polvo, digitalizando 11 cintas que abarcan de 1994 a 2011, los partidos de béisbol infantil de Foster, el desastroso show de talentos de secundaria de Callan, cumpleaños con un pastel que decía felicidades porque la pastelería no sabía deletrear. Subí 53 archivos a una carpeta compartida y no volví a pensar en eso durante 9 días. Luego,
Callan dejó escapar algo. Estábamos hablando por teléfono sobre la persona que iba a encargarse de la comida para el memorial, una mujer llamada Denise que tenía un pequeño negocio en la cocina de su casa, y él mencionó de pasada que Foster conocía a un tipo que era muy bueno con el audio, como para juntar cosas sin que se notara. Le pregunté para qué. Callan se quedó callado un segundo más de la cuenta. «Música para la presentación», dijo, sincronizando el audio de las viejas películas caseras con las nuevas grabaciones. Ya sabes cómo es Foster con la calidad de producción. Sentí un vacío en el estómago antes de que mi mente entendiera por qué. Esa noche abrí la carpeta compartida y encontré una nueva carpeta que Foster había creado. Audio aislado. 41 archivos. Cada uno era un fragmento de la voz de nuestra mamá. Sola, despojada de música y ruido de fondo, etiquetada con marcas de tiempo hasta el cuadro, no era un proyecto de presentación, era una colección de piezas sueltas. Llamé a Foster y le pregunté directamente para qué era la carpeta. Él se rió, esa risa fácil y evasiva que había usado conmigo desde que éramos niños, y me dijo que estaba pensando demasiado en una carpeta de Dropbox. Que por supuesto quería audio limpio para el video conmemorativo. ¿Qué pensaba yo que estaba clonando la voz de mamá? Dijo la palabra clonando como si fuera un chiste. Yo no le respondí nada. Solo me quedé sentada ahí, con el teléfono en la oreja, en la cocina de mamá, mirando a Baxter dormido debajo de la mesa, y no le creí ni por un segundo. Me enteré del préstamo por accidente, como te enteras de la mayoría de las cosas que la gente trata de ocultarte. La vecina de mamá, Ilsa Draper, me acorraló en la farmacia mientras recogía una receta que todavía tenía que cancelar y me preguntó amablemente si el negocio de Foster iba a estar bien. Se había encontrado con su ex esposa en una fiesta de cumpleaños, quien mencionó, no de mala manera, solo como chisme, que Foster había despedido a 4 empleados en febrero y había sacado algo llamado adelanto de herencia sobre lo que esperaba heredar. Un préstamo privado de una empresa llamada Meridian Legacy Funding, usando como garantía el tercio que esperaba recibir de un fideicomiso de $8 millones. Me dije a mí misma que no era asunto mío. La gente maneja el duelo y el dinero de manera diferente. Me repetí eso durante unas 6 horas hasta que busqué Meridian Legacy Funding en línea y encontré su esquema de intereses. El saldo del préstamo se duplicaba si no se pagaba dentro de los 90 días posteriores a la lectura oficial del testamento. 90 días ponían la fecha límite de Foster en la segunda semana de junio. 9 días después de que se cerrara el plazo de registro de voz de Sentinel que Beatrix había mencionado. Esa fue la primera vez que se me ocurrió que mis hermanos no solo estaban siendo insensibles. Ellos tenían una fecha límite que yo desconocía y al parecer nuestra madre tampoco la conocía cuando creó un sistema que no contemplaba ninguna excepción a ese plazo. Una de las 4 empleadas que Foster había despedido, una diseñadora gráfica de voz suave llamada Petra Lindqvist, que había trabajado para él durante 6 años, me envió un mensaje de la nada a principios de abril. No éramos cercanas. Ella simplemente consiguió mi número a través de un contacto en común para preguntarme, de manera incómoda, si era cierto que la familia iba a recibir algún tipo de gran herencia. No estaba tratando de ser cruel. Ella solo quería saber si había alguna posibilidad real de que Foster pudiera pagar los 2 meses de indemnización que aún les debía a ella y a otros 3 ex empleados, casi $31,000 en total. Le dije honestamente que no lo sabía. Me sentí mal por eso durante días después, de una manera que no tenía nada que ver con mi propio interés en todo esto. Llamé a Beatrix, técnicamente solo para hacer una pregunta de procedimiento sobre el periodo de inscripción, y terminé preguntando, medio en broma, si el fideicomiso tenía alguna flexibilidad, si alguien necesitaba el dinero más rápido. Beatrix no se rió. Tu madre no dejó absolutamente ninguna flexibilidad para eso, dijo ella. Le pregunté 2 veces si quería una cláusula por dificultades económicas. Dijo que no ambas veces. No pregunté por qué. Creo que una parte de mí ya lo sabía. 2 semanas antes de que cerrara el periodo de inscripción, Callan me llamó a las 11 de la noche, cosa que nunca hacía, y me dijo, con cuidado, como si lo hubiera ensayado, que él y Foster habían hablado con alguien sobre la validez del fideicomiso. Ese alguien resultó ser un abogado especializado en litigios sucesorios llamado Garrick Neal, y el argumento, una vez que finalmente logré que Beatrix me lo explicara en un lenguaje sencillo, fue este. Como yo fui la hermana que pasó más tiempo con mamá en su último año, incluyendo 2 visitas documentadas durante la ventana exacta de 8 meses en la que se instaló Sentinel Voice y se hizo el registro, yo era la hermana que tenía acceso y oportunidad de haber influido o entrenado su frase de acceso. La carta de Garrick usó el término influencia indebida 4 veces en 3 párrafos. Leí esa carta de pie en mi propia cocina, con las manos temblando tanto que tuve que dejar mi teléfono sobre la encimera. Yo no había entrenado nada. Ni siquiera sabía que existía una frase de acceso, pero al leerla entendí exactamente lo que estaban construyendo. No un caso para ganar el dinero directamente, sino un caso para congelarlo, para hacer que todo el fideicomiso se volviera tóxico y quedara atascado en el juzgado sucesorio durante años, para que nadie recibiera nada, y al menos las 2 podrían decir públicamente que no había sido justo. La respuesta de Beatrix cuando la llamé, casi en pánico, fue lo único que logró que mis manos dejaran de temblar esa noche. Tu madre inscribió su frase de acceso sola, me dijo. Solo ella, yo y un técnico en una habitación cerrada con llave, en un día que ninguno de sus hijos sabía que iba a suceder. Ella fue muy específica sobre eso. Me dijo. Y la estoy citando exactamente. No quería que ninguno de ustedes pudiera decir después que había ayudado o perjudicado. Ninguno de los 2. Le pregunté por qué había sido tan cuidadosa.
Beatrix se quedó callada por un segundo. Creo, dijo ella, que ya sabía en lo que esto se iba a convertir. Lo más cerca que estuve de perderlo todo fue un miércoles, en un estacionamiento, por algo tan tonto como una bolsa del supermercado. Para entonces ya había empezado a escuchar obsesivamente el último mensaje de voz de mi mamá. No me enorgullece. Solo te estoy contando lo que pasó. 200 veces, tal vez más. Sabía exactamente el medio segundo de estática a los 41 segundos. El sonido de la puerta de su refrigerador abriéndose de fondo. La forma en que su voz bajaba de tono justo antes de decir las palabras. Crié a 3 personas de las que estoy orgullosa. Lo estaba escuchando mientras caminaba hacia mi auto ese miércoles con un audífono puesto y los brazos llenos de compras cuando se me cayó el teléfono. Cayó al concreto con la pantalla hacia abajo y la pantalla se cuarteó al instante con una grieta de esquina a esquina. Me quedé ahí parada en ese estacionamiento con la leche empapando la bolsa de papel y de verdad no pude respirar por unos segundos porque no se me había ocurrido ni una sola vez en 6 semanas respaldar ese mensaje de voz en ningún lado. Si el teléfono estaba muerto, la única grabación de mi madre diciendo esas 15 palabras tal como realmente las quiso decir, sin guión, sin ensayar, suyas, se habría ido con él. El teléfono todavía encendía, agrietado, pero vivo. Me senté en mi auto en ese estacionamiento durante 40 minutos, todavía con las manos temblando, enviándome el archivo de audio por correo, subiéndolo a 2 nubes diferentes, mandando una copia a mi propio número por tercera vez, solo por puro pánico animal antes de permitirme manejar a casa. No le conté nada de esto a Foster ni a Callan. No creo que estuviera protegiendo una estrategia legal. Creo que una parte más pequeña y honesta de mí simplemente había dejado de creer que ellos merecían saber algo verdadero sobre cómo estaba sobreviviendo esa primavera. El homenaje en memoria de mi mamá fue un sábado de abril, en el patio trasero de la casa donde había vivido durante 22 años, bajo una carpa rentada que no alcanzaba a cubrir las 60 sillas plegables. Foster dio un elogio fúnebre en el que no me mencionó ni una sola vez, ni por mi nombre, aunque agradeció a todos los que estuvieron ahí para mi mamá de una u otra manera, lo cual varios familiares después me dijeron que entendieron correctamente, como una pequeña y deliberada omisión. La esposa de Callan, que pronto sería su ex esposa, aunque ninguno de nosotros lo sabía aún, le dijo a mi tía, lo bastante cerca para que yo la oyera, que era un poco extraño, la verdad, lo cercana que me volvía mi mamá al final, como si 4 años de llamadas telefónicas los domingos fueran una estrategia en vez de una costumbre. Me quedé cerca de la mesa de postres con un plato de papel del que no estaba comiendo, y escuché a una prima a la que tal vez había visto unas 4 veces en mi vida preguntarme, amablemente, creo, no de manera malintencionada, si era cierto que estaba peleando con mis hermanos por el testamento. Le dije que no había ninguna pelea. No estaba completamente segura, al decirlo, de si eso seguía siendo cierto. Más tarde esa tarde, la hermana menor de mamá, mi tía Rosalind, me encontró junto a la puerta del jardín, lejos de la carpa, y me puso una servilleta doblada en la mano sin decir una palabra. Cuando la abrí en mi auto esa noche, tenía un número de teléfono escrito con su letra apretada junto con 4 palabras. Foster le debe dinero a la gente. La llamé a la mañana siguiente. Ella me dijo en voz baja que Foster le había pedido un préstamo a corto plazo en enero, $8,000 que desaparecieron en una semana, y que cuando se los pidió de vuelta en marzo, él le dijo, casi suplicando, que todo estaría bien una vez que se resolviera la herencia. Ella no había querido decir nada en la fiesta. No quería ser yo quien arruinara todo, me dijo. Pero alguien en esta familia debería saber lo que realmente está pasando antes de que todos terminen en una habitación decidiendo quién se queda con qué. Una vez intenté apartar a Foster junto a la mesa de bebidas y decirle que no quería esto. Nada de esto. El abogado, la carpeta de audio, el silencio entre nosotros. Solo quería recuperar a mis hermanos. Me miró por un largo momento. Algo casi tierno cruzó su rostro y luego dijo, siempre confiaste más en ella que en cualquiera de nosotros. Supongo que al final eso te va a servir. Y se fue de regreso hacia la carpa antes de que pudiera responderle. Me quedé junto a la mesa de postres mucho tiempo después de eso y nadie vino a ver cómo estaba. Y entendí, de una manera en la que no me había permitido entender antes, que la familia que había tenido antes de marzo ya se había ido. Independientemente de si alguna vez tocaba un centavo de ese dinero, Beatrix Coleman había ejercido derecho de fideicomisos y herencias durante 26 años, los últimos 11 como abogada de mi mamá. Y cuando me llamó para lo que describió como una conversación previa a la inscripción, 10 días antes de que se abriera la ventana de Sentinel Voice, entendí que era su manera, cuidadosa y reservada, de prepararme para lo que venía. No puedo decirte la frase de acceso, dijo, antes de que siquiera me sentara, pero sí puedo decirte por qué existe el sistema. Me contó sobre la llamada telefónica de octubre, la falsa Callan, la solicitud de una transferencia de dinero, la pausa en el lugar equivocado que había salvado $4,000. Pero también me dijo algo que yo no sabía, que mamá había ido sola a su oficina en noviembre y preguntó qué pasaría con el fideicomiso si uno de sus propios hijos intentara defraudarlo. No un extraño, uno de ellos. No mencionó a nadie, dijo Beatrix. Yo le pregunté. No quiso decir más que había notado cosas. Una sola mención de Foster y luego nunca más. Un reloj que Callan llevó en Acción de Gracias que costaba más de lo que ella ganaba en 2 meses en el hospital cuando todavía trabajaba. Ella dijo, y recuerdo esto específicamente.
No creo que ninguno de ellos me haría daño. Creo que podrían lastimarse entre ellos o lastimarse a sí mismos tratando de conseguir algo antes de que yo esté lista para darlo. Así que incluimos una cláusula de pérdida de derechos y reasignación. Cualquier beneficiario que intente una autenticación fraudulenta pierde por completo su parte. La mitad de cualquier parte perdida se redistribuye entre los beneficiarios restantes. La otra mitad va al Fondo de Apoyo a Pacientes del Centro Regional de Cáncer Cardwell, donde ella recibió su quimioterapia. Me quedé pensando en eso por un buen rato. 22 años de cumpleaños y un acuario en una sala de espera, y nunca sospeché que mi madre tuviera ese tipo de previsión. La inscripción en sí fue realizada por una técnica llamada Odessa Brandt, ingeniera principal de verificación de Sentinel Voice, con 9 años en la empresa, a quien conocí de verdad por primera vez el día de la prueba, pero quien, como supe después, pasó 3 horas al teléfono con mi madre en noviembre, guiándola por el proceso, escuchando cómo le explicaba, sin que se lo pidieran, exactamente por qué. Ella quería un sistema que no pudiera ser engañado por alguien que solo supiera sobre ella, en lugar de alguien que realmente la conociera. Odessa me contó un poco de eso ella misma, brevemente, en el pasillo después de que por fin terminó la prueba. Ella dijo que mamá le había preguntado, casi disculpándose, si era extraño construir algo tan elaborado para una familia que en su mayoría todavía se quería. Odessa le dijo que no era nada extraño, que la mayoría de los intentos de fraude que había visto en 9 años de este trabajo venían de personas que amaban a alguien y simplemente se habían quedado sin mejores ideas. Para la semana de la prueba, solo el papeleo llenaba una carpeta verde de fuelle que Beatriz guardaba en la esquina de su escritorio. El documento original del fideicomiso, el certificado de inscripción de Sentinel Voice, la carta de influencia indebida de Garrick Neal, una respuesta escrita de 6 páginas de Beatriz rechazándola, punto por punto, y todo eso, nuevo esa semana. Una notificación formal de que la distribución del fideicomiso quedaría suspendida en espera de la resolución de cualquier disputa sobre la autenticación, según una orden firmada por el juez Anders Whitfield en el juzgado sucesorio. Priya Anand, una investigadora principal de la División de Fraude y Cumplimiento de Sentinel Voice, con 12 años de experiencia en seguridad biométrica, también había sido incluida como cortesía en caso de que el periodo de inscripción revelara algo irregular antes del día de la prueba. Nadie esperaba, al comenzar ese martes, que así sería. 3 semanas después de la lectura del testamento, ese mismo martes por la mañana del que te hablé al principio de esto, los 3 estábamos sentados en esa sala de conferencias color beige con Beatriz, Odessa y una laptop que parecía casi ridículamente común para lo que estaba a punto de decidir. Todas llegamos por separado esa mañana, lo cual se sentía correcto dadas las circunstancias. Yo llegué primero, 40 minutos antes, y me senté en el vestíbulo de Sentinel Voice mirando una pecera de agua salada que parecía que nadie estaba cuidando muy bien. Mi café se enfriaba en un vaso de papel que no quería. Callan llegó después, con un traje que no necesitaba usar, revisando su teléfono cada pocos segundos como si pudiera decirle algo que la sala no podía. Foster llegó al final, 6 minutos tarde, oliendo levemente a cigarrillos que supuestamente había dejado hace 2 años, y no me miró ni una sola vez en el elevador. Beatrix nos recibió en la puerta de la sala de conferencias y lo dejó claro antes de que alguien se sentara. Esta sesión está siendo grabada, audio y video, según los requisitos de cadena de custodia del fideicomiso, dijo. Cada uno de ustedes tiene un intento de autenticación por sesión. Hasta 3 sesiones en total, según los términos originales del fideicomiso. Cualquier intento marcado por manipulación sintética contará en ese total, hayan sabido o no de antemano que fallaría. Quiero que eso quede registrado antes de que alguien toque la laptop. Foster hizo un gesto con la mano como si ya lo supiera. Como si esto fuera solo una formalidad entre él y algo que ya le pertenecía. Callan no dijo nada en absoluto. Él solo se sentó y puso su teléfono boca abajo sobre la mesa, con tanta fuerza que el sonido me hizo sobresaltarme. Foster fue el primero. Me enteré después que él había pagado $6,000 a un ingeniero de audio al que solo llamaba mi contacto, quien pasó 3 semanas sacando 41 fragmentos aislados de la voz de nuestra madre y uniéndolos, palabra por palabra, en 15 palabras que ella nunca había dicho en ese orden. No en ninguna cinta ni en ninguna grabación en toda su vida. Foster puso su teléfono sobre la mesa y presionó reproducir. Vi cómo se le tensaba la mandíbula mientras la voz reconstruida de nuestra madre, plana en los lugares equivocados, respirando en un ritmo en el que ningún ser humano realmente respira, decía: crié a 3 personas de las que estoy orgullosa, y confío completamente en cada una de ellas. La pantalla parpadeó en rojo. Se detectaron artefactos de empalme. Autenticación fallida. Intento registrado. El rostro de Foster se puso del color del yeso detrás de él. Callan fue el siguiente, con una versión más limpia por la que pagó extra. Transiciones más suaves. Mejor sincronización de la respiración. Para ese momento, mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. El mismo destello rojo. Se detectaron artefactos de empalme. Autenticación fallida. Las manos de Callan cuando las retiró de la mesa no dejaban de temblar. Las presionó contra sus muslos debajo de la mesa, como si eso pudiera ayudar. La expresión de Odessa se endureció, apenas un poco, alrededor de los ojos. Ella miró su pantalla y luego a Beatrix. Es el segundo intento fallido de cada uno, dijo. Uno más de cualquiera de ellos, y la cuenta se bloquea por un año completo, según los términos del fideicomiso. Las manos de Foster estaban planas sobre la mesa. No temblaban exactamente, pero estaban presionadas con fuerza, como si intentara evitar que toda la habitación se volcara.
Yo no dije nada. Saqué mi teléfono, con la pantalla rota y todo, y lo puse sobre el escritorio entre nosotras. Para ese momento, mis propias manos temblaban de verdad, como no lo habían hecho en 6 semanas de esto. Odessa presionó grabar. Yo presioné reproducir. La voz de mi madre llenó ese pequeño cuarto, sin prisa y un poco cansada, exactamente como sonaba a las 11:52 p.m. la noche antes de que muriera, a mitad de una frase, sin estar actuando para nadie. Crié a 3 personas de las que estoy orgullosa, y confío completamente en cada una de ellas. La pantalla se puso verde. Autenticación exitosa. Transferencia iniciada. Nadie dijo nada por un momento. Entonces, una nueva caja se iluminó debajo de la confirmación verde, esta vez con letras rojas. Alerta de seguridad. 2 intentos previos coinciden con manipulación de audio sintético. Caso referido a cumplimiento antifraude. Callan se lanzó hacia el monitor. Eso es una locura. No hicimos nada ilegal. Esa es la voz real de nuestra madre. Cada palabra era de ella, dijo Odessa. Sin dureza, pero sin ceder tampoco. Simplemente lo uniste sin su permiso, ni que ella lo supiera, usando un sistema que ella diseñó específicamente para detectar exactamente eso. No le importa la intención, le importan los patrones. Fue entonces cuando la teoría de influencia indebida de Garrick Neal hizo su última aparición desesperada en esa sala. La voz de Foster se quebró cuando lo dijo, que yo debía haber conocido la frase de alguna manera, que debía haberla preparado, que debía haber tenido acceso que ninguno de los demás tenía, y por un terrible segundo el viejo miedo regresó. La de la carta de Garrick, la que decía que esto podría alargarse por años sin importar quién tuviera la razón, pero Priya Anand, quien había estado sentada en silencio al final de la mesa tomando notas, cerró su laptop. Ya revisamos eso, dijo ella. La sesión de registro de tu madre fue grabada según el protocolo el 14 de noviembre, estando sola con la señorita Coleman y conmigo en la habitación. La frase de acceso nunca se dijo en voz alta fuera de esa sesión, ni se escribió ni se transmitió a ningún lado hasta esta mañana. El mensaje de voz que tu hermana acaba de reproducir fue grabado 5 meses antes en un sistema de la compañía telefónica completamente diferente, con su propia marca de tiempo independiente. Nadie le dijo a nadie qué decir. Tu madre simplemente dijo algo cierto, más de una vez, a la persona a la que más se lo decía. Callan se volvió a sentar. Foster no se sentó en absoluto. Él se quedó de pie junto a la ventana, con ambas manos apoyadas contra el vidrio, y vi cómo algo se le escapaba que creo que nunca volvió por completo. No el dinero, todavía no, sino algo más parecido a la historia que se había estado contando a sí mismo durante 3 semanas sobre quién estaba equivocado aquí. Quiero ser justa con Callan, al menos al contar esto, porque no creo que él haya pensado nunca que estaba haciendo algo monstruoso. Creo que él pensaba, como lo hace la gente cuando se está ahogando, que el dinero ya era en parte suyo en todos los sentidos que importaban. Que mamá habría querido ayudarlo si hubiera sabido lo graves que eran realmente las pérdidas en las inversiones, que el único crimen real era un tecnicismo que se interponía entre él y el rescate que ella misma le habría ofrecido si hubiera vivido lo suficiente para verlo pedirlo. No se equivocaba al pensar que ella lo amaba, se equivocó en casi todo lo demás. La noticia se difundió más rápido de lo que esperaba. La oficina de Beatrix no fue la fuente. No creo que ella haya dicho una sola palabra a nadie fuera de esa sala, pero al parecer una remisión al área de cumplimiento no es discreta. Y en unos 10 días, primos lejanos con los que no hablaba desde el funeral me estaban enviando mensajes como ¿es cierto? Y siempre supe que había algo raro con Foster. Ilsa Draper me detuvo otra vez afuera de la farmacia, esta vez solo para apretarme el brazo y decirme que lo sentía, que le caía muy bien mi mamá y que Marlene siempre hablaba de mí como si yo fuera la que iba a salir bien. Mi tía Rosalind llamó para decir que se sentía reivindicada y un poco mal por eso en igual medida. Entendí exactamente a lo que se refería. Las consecuencias, una vez que llegaron rápido y fueron muy concretas. Bajo la cláusula de pérdida y redirección del fideicomiso, tanto la parte de Foster como la de Callan, aproximadamente $2.6 millones cada uno fueron confiscadas por completo. La mitad de los $5.3 millones combinados se redistribuyeron para mí. La otra mitad fue al Fondo de Apoyo a Pacientes del Centro Regional de Cáncer Cardwell, exactamente como mamá lo había especificado en noviembre. Ese mismo mes casi transfirió $4,000 a una voz que solo sonaba como su hijo. La División de Cumplimiento contra Fraudes de Sentinel Voice remitió ambos intentos de autenticación a la Unidad de Delitos Financieros del Condado esa misma semana. Un detective llamado Roman Vitale, con 14 años en delitos financieros, me llamó directamente al respecto poco después. Eso fue lo que me dijo. Él normalmente no hacía esto tan temprano en un caso, porque la oficina del fiscal del distrito quería una declaración de testigo sobre la línea de tiempo de la inscripción y mi propia posesión del mensaje de voz antes de que el abogado de cualquiera de los hermanos pudiera argumentar que, de alguna manera, yo lo había alterado después de los hechos. Pasé una tarde en una sala de entrevistas gris respondiendo preguntas sobre las marcas de tiempo del operador y las fechas de respaldo en la nube, mientras una grabadora estaba entre nosotras. Y al final, me dijo, no de manera antipática, que en 14 años trabajando en delitos financieros, había visto a muchas personas intentar abrirse paso con engaños hasta el dinero de alguien más, pero casi nunca con una grabación auténtica de esa misma persona ahí mismo en el teléfono todo el tiempo. La mayoría de la gente no
es atrapada por una auditoría, dijo. Los atrapa la persona que más amaba a alguien. Eso es más raro de lo que crees. 11 semanas después de la prueba, el detective Vitale llamó de nuevo para informarme que mis hermanos habían sido formalmente acusados de 3 cargos cada uno por intento de acceso no autorizado a un instrumento financiero protegido, un delito grave según el Estatuto Estatal de Fraude Informático, con una fianza fijada en $20,000 cada uno. De todos modos, el negocio de Foster cerró en junio. El préstamo Meridian Legacy venció 9 días antes de que se finalizara su decomiso, y como no había ningún acuerdo al que señalar, el prestamista se apoderó de la garantía que pudo, principalmente su auto, y una demanda que, al parecer, todavía sigue su curso en el Tribunal Civil. La corredora de Callan ya había liquidado la mayor parte de lo que debía meses antes por una mala operación. El cargo por delito grave le costó el resto, en forma de una firma que, silenciosamente, dejó de responderle las llamadas. No celebré nada de eso. Quiero ser honesta al respecto. Me senté en mi auto afuera de la oficina de Beatrix esa tarde de martes, finalmente con las manos quietas, y lloré durante casi 20 minutos. No por el dinero y no, creo, exactamente por mis hermanos, sino por la versión de esa familia que existió durante 31 años antes de todo esto y que no iba a regresar, sin importar lo que dijera el fideicomiso. Mis hermanos habían pasado 3 semanas tratando de reconstruir a una mujer de la que solo conocían sus gustos, sus hábitos y el tono de su voz en viejas grabaciones. Yo no había reconstruido nada. Yo solo contesté el teléfono cada domingo durante 4 años y realmente escuché. Vi a Foster una vez más en agosto en una cafetería en la que ninguno de los dos tenía una verdadera razón para estar. Una coincidencia, o tal vez no, esta ciudad no es tan grande. Se veía más delgado, no se acercó de inmediato, solo se quedó parado junto a la puerta por un momento, y cuando finalmente se sentó frente a mí, no se disculpó, no del todo. Él solo dijo en voz baja: sigo pensando en ese día en la fiesta, en lo que te dije. Yo sabía exactamente a qué frase se refería, sin que la repitiera. Dijiste que siempre confié más en ella. Le respondí, como si fuera cuestión de suerte. Él no respondió a eso. Miró su café por un rato y luego volvió a mirarme, y había algo en su rostro que lo hacía ver casi joven otra vez. Casi como el hermano que solía dejarme ganar en las cartas cuando tenía 7 años. Supongo que al final sí valió la pena, dije. Me levanté, dejé suficiente dinero en la mesa para pagar ambos cafés y salí a una tarde de martes cualquiera sin mirar atrás para ver si él seguía ahí sentado. Estoy bastante segura de que sí. Hay cosas que simplemente sabes sin necesidad de voltear.